Cordial saludo. Muy buenas noches. A esta hora, hoy sábado, es un gusto hacer contacto con nuestro compañero querido, simpático, extrovertido. Hablamos de Alfonso Quintero Salazar, un hombre de recorrido también en la música, en el periodismo deportivo, hacedor de muy buenas historias, excelentes anécdotas y bueno, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. A esta hora de la noche, en Oro Noticias, protagonista en nuestra franja, siguiendo con el reconocimiento a los hombres de los medios de comunicación que han hecho historia, nada mejor que contactarlo a usted, Alfonso. Muy buenas noches y qué gusto tenerlo vía Zoom desde los Estados Unidos, aquí en los estudios de Oro Noticias en Florida Blanca. Bienvenido. Un placer saludarte, mi querido Carlos Julio Castellanos Rincón, con el que me une una amistad de muchísimo tiempo y con el que comenzamos esta preciosa carrera. Son casi 47 años, le decía, nos estamos volviendo no viejos, sino hombres maduros de gran experiencia. ¿Cómo fue ese inicio en el periodismo de Alfonso Quintero Salazar, el Poncho Quintero? Bueno, yo comencé inicialmente como control locutor en Radio Oriente, al lado de Pablo Vázquez, la emisora que quedaba allí en Florida Blanca. Pero se dio una fortuna que el exfutbolista Alfredo Arango, a quien yo le servía como una especie de mensajero, le ayudaba en muchas cosas, pagarle servicios, llevarle la comida y que todas esas cosas, me recomendó con Álvaro Alférez Tapias, a quien Dios tiene en un lugar muy especial, y me llevan a Lemas de Colombia, una organización especializada en radio, para hacer un programa Antorcha Deportiva. Y ahí es donde arranco básicamente los deportes a esa, mientras tanto, tipo 16 años, sí, estudiaba en el Instituto Andino, en la 37 con 14, y enfrente del Instituto Andino quedaban las instalaciones de Diario del Oriente. Y un día de manera atrevida me escribí una columnita en máquina de escribir y la atravesé la calle y se la llevé a Carlos Julio Castellanos. La columna se llamaba Muy Deportivas. Entonces Carlos Julio Castellanos tuvo la paciencia de corregirla y la verdad es que ahí nació una pasión por el deporte entre Lemas de Colombia y Diario del Oriente. Qué grato recuerdo, Alfonso, sobre todo porque usted pues con la música y le picaba el bicho del periodismo deportivo. ¿Por qué? Porque yo entendía que la música no daba dinero, o sea, ser locutor de música no daba dinero, lo que llaman los cabineros o los muchachos que dan la hora y lo demás. Entonces como que yo necesitaba algo más, necesitaba hacer algo más que me diera dinero, porque aquí el asunto era para sostener a mi mamá y a mi hermana y sostenerme yo. Entonces necesitábamos algo que generara dinero en cualquier trabajo y Dios me premió por los medios de comunicación. Entonces yo entendí eso y desde un comienzo me di cuenta que entre hacer los comentarios deportivos, vender publicidad, empezaba yo a mirar el dinero y eso es lo que necesitábamos en la casa en ese momento. Eso me premia, repito, Dios con esta bonita carrera, pero todo, mi querido Carlos Julio, se desprende por la necesidad de llevar el dinero a la casa. Y realmente el periodismo ha sido afortunado para muchos, para otros no, pero usted ha tenido la bendición de Dios. Usted es un hombre muy espiritual, Alfonso. Sí, la verdad es que no soy religioso, pero sí soy una persona que muy agradecida de Dios. Primero, por lo que me enseñó mi madre, una mujer profundamente católica, y segundo, por lo que ya me tocó en la vida, con un cáncer en el año 2008, con el COVID y un montón de situaciones que me han pasado a lo largo de esta vida, hace que tenga un nexo muy especial con Dios, con Jesucristo, pero repito, no soy nada religioso. María del Carmen, la recuerdo mucho, sobre todo con sus hijos, los nietos de ella, realmente mamá y papá, una mujer de grandes costumbres y hombre, sacrificó todo, pero permitió darle a usted la oportunidad de alcanzar la gloria y los éxitos que hoy lo colman, mi querido Alfonso. Tal cual, tal cual. Gracias, Carlos Julio, por recordar la persona más importante que ha tenido mi vida. La gran María Salazar, esa mujer, madre soltera,
de los años 60, que inicialmente nos lleva a la ciudad de Bucaramanga. Llego con apenas 6 añitos a la ciudad de Bucaramanga. Ella vislumbraba algo bueno en la ciudad para mi hermana Fanny, arquitecta ya pensionada, y para mí no se equivocó, y con sus escasos recursos nos pone a estudiar en buenos colegios, se acaban los ahorros, ella cuidaba estudiantes, hacía miles de cosas, hasta que ya, gracias a Dios, a los 16 años ya pude trabajar y me convertí en el ancla económica de la casa. Pero esa mujer es todo, María Salazar es todo, todo comienza desde ella en adelante. Gracias, Carlos, por recordar. No, ni más faltaba. Nosotros solemos a veces ser ingratos y olvidarnos de nuestros padres, pero son ellos los que nos enseñaron a caminar, a trabajar. Y como dice una de las canciones, usted que le gusta mucho el vallenato, ¿no? Me enseñó a tener dinero en el bolsillo. ¿Ok? A propósito del vallenato, Alfonso, usted fue formador también de muchas jóvenes figuras que en ese entonces emergían. Uno de ellos, Julio César Galvis, su compadre, y luego hicieron muy buena llave como expertos en el vallenato, e inclusive llegaron a ser los hombres más mencionados por los grandes cantautores del vallenato. Bueno, pero lo del vallenato se produce de una manera, yo diría que rara. Nosotros la pasábamos en el barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga, y allí al lado del Tecnológico, la Universidad Industrial de Santander, estudiaban muchos paisanos, mucha gente costeña. Entonces ellos cargaban sus cassettes y sus LP, y nos sentábamos allí todos los jóvenes de la época, 14, 15 años, a escuchar. Uno de ellos, Víctor Julio Díaz Daza, uno de los abogados más importantes que ha tenido Carbocol, uno de los laboralistas, pero en ese tiempo estudiante de bachillerato, me dice: Poncho, tú que estás en la radio, ponte un disco vallenato, porque en la radio santanderiana se había escuchado vallenato hasta la época de Alfredo Gutiérrez, pero de ahí en adelante el vallenato nunca más se volvió a escuchar en Bucaramanga. Pues yo le hice caso a Víctor Julio, y en Lemas de Colombia pasé el tema Llegaste a mí, de Roberto Calderón, cantando Silvio Brito con los hermanos Meriño, y esa canción se pegó en Bucaramanga. Don Luis Eduardo Mantilla San Miguel hizo un programa vallenato que se llamó Acordeones en el Aire, primer programa vallenato que salió en Bucaramanga, pero además de eso, el primer vallenato que se escuchó de esa generación, donde, imagínense, venía Diomedes Díaz saliendo, Rafael Orozco, que fue mi gran amigo, con uno de los que más me nombró en los vallenatos, estaba Daniel Celedón, Silvio Brito, Beto Zabaleta. En fin, fue la mejor generación del vallenato, y eran canciones románticas, mi querido Carlos Julio, canciones románticas vallenatas, que fue el modo como entró esta música a la ciudad de Bucaramanga. Hoy por hoy en Bucaramanga se escucha más vallenato que en Barranquilla y Valledupar. Así es, y eso lo hablamos con su compadre Julio César Galvis. El emperador, ¿no? Le dio a usted la oportunidad. El emperador es algo que me pasó. Estábamos transmitiendo en Radio Bucarica de Todelar los Juegos Intercolegiados. Mi compañero de transmisión era tu excompañero en Vanguardia, que en Dios no tiene con nosotros, Luis Daniel Vera López. Y yo no sé qué le pasó a Daniel, no sé si se había emborrachado. La cosa es que no llegó al estadio Alfonso López. Y a mí me dieron cambio como a las 9 de la mañana, y el programa era de 9 a 12 ahí en Radio Bucarica de Todelar. Y yo, obviamente, yo solo no iba a hacer una transmisión de 3 horas. Entonces, yo empecé a mirar y a entrevistar profesores y todos de los intercolegiados, y había un muchachito ahí al lado mío, y yo le di el micrófono y habló con una propiedad, Carlos Julio. Y yo dije: ven, quédate. ¿Cómo te llamas tú? Julio César Galvis. ¿Qué estudias? No, en La Salle. Quédate conmigo ahí. Mientras yo pensé que llegaba Daniel. Nunca llegó Daniel, y resulta que Julio César, le dije: bueno, Julio, te espero mañana en la radio. Estuvo con nosotros unos meses, ahí se terminó de pulir, y de ahí se fue para Radio Bucaramanga. Tomó la idea mía del vallenato y él la siguió y la multiplicó. Tengo que decir que lo que inicié yo lo multiplicó Julio César Galvis. Bueno, de eso se trata, lo que se siembra y que dé buenos frutos. Amén. Alfonso, me dice precisamente su amigo Julio
que hay una buena anécdota, usted tiene muchísimas, tanto en el folclore vallenato como en el deporte, pero otro de sus amigos, ni más faltaba Israel Romero, que usted los pegó en su casa, lo llevó a conseguir los acordeones de su momento, y bueno, se hicieron parceros, partners. Sí, te repito, cuando ya arrancamos a poner ese programa ahí en Lemas, empezaron a llegar todos. Entonces, y todos venían a Bucaramanga, pero no lográbamos, repito, como que alguien los contratara. Entonces se dio la ocasión en que Israel Romero se queda en mi casa durante varios días. Mi mamá, que repito, mi mamá tenía la famosa frase, donde come uno, come dos. Entonces, ella era una anfitriona, y cuando se forma el binomio de oro, me llama Israel Romero y me dice que se está formando un grupo vallenato. Y yo les dije que cuánto valía, me dijeron 60,000 pesos. Entonces nos hicimos una empresa, Víctor Julio Díaz, que es mi amigo, el hoy abogado Manuel Vaquero, que es el tío de Robinson Damián, cantante de Los Embajadores, grupo que nació allí en mi programa, Los Embajadores, y trajimos el binomio de oro al restaurante Roma de Tito Joya, el papá de Luis Enrique Joya. Y eso fue, llenamos eso y nos ganamos cada uno 80,000 pesos, Carlos Dulce. Multiplicados a hoy, ¿cuánto era? No, yo creo que con el cambio y todo lo que ha pasado puede ser que unos 80 millones de pesos cada uno. Bueno, qué bueno, excelente. Alfonso, sin duda en el periodismo deportivo usted también se caracterizó por la broma, pero en son de broma usted era directo. Me acuerdo tanto cuando usted llegó a Caracol, zona de Candela, con el mundialista Juan Manuel González, hombre exitoso, igualmente un buen recorrido, pero allá llegó un personaje que se encargó de sembrar todo. ¿Se acuerda? Jorge Luis Cano Cardona. La irreverencia en radio, ese es un estilo que Sí. lo crea Jaime Ortiz Alvear en la polémica de Caracol, lo siguió Jorge Luis Cano, la irreverencia en radio, y obviamente a mí ese estilo me encantó, me impactó. Y dije, por aquí es la cosa, me metí por ahí. Cano, tuvimos la sintonía completa con el profe Juan Manuel González, Jorge Luis Cano, Papo Díaz, a quien Dios tiene un lugar muy especial, Luis Norberto Díaz Araque, y Alfonso Quintero. Ha sido el combo de más alta audiencia, se la quitamos también al gran José Antonio Churio, y repito, fue una época maravillosa, pero también iba paralelo con la carrera administrativa y la forma como tú, Carlos Julio, le ibas dando también estatus al periodismo deportivo santanderiano. O sea, íbamos creciendo todos de la mano, todos de la mano. Entonces, íbamos creciendo nosotros en Caracol, ibas creciendo tú en Vanguardia con todo tu equipo, y así sucesivamente. De ahí, Cano se va a Bogotá, se aburre en Bogotá, y es cuando Carlos Antonio viene por mí a Bucaramanga para que yo reemplazara a Cano en el grupo radial colombiano, en un programa mano a mano al lado de Oscar Rentería Jiménez, Carlos Antonio Vélez, Marino Millán, y ya me quedo en Bogotá. Fui por un añito y me quedé 10. Estamos de acuerdo, lo mismo sucedió, porque luego pues, tuve la oportunidad de ir a Bogotá tras dejar Vanguardia, pero qué buenas épocas esas, Alfonso. Si bien eran épocas bohemias, realmente había un colegaje, había una gran integración, había respeto y había muy buen periodismo. E hicimos historia, porque, por ejemplo, con la programadora donde estábamos con Carlos Julio Castellanos, Rolfo Hugo Buitrago, Alberto Galvi Ramírez, tuvimos la oportunidad de transmitir el Mundial de Patinaje, Mundial Suramericano de Básquetbol, y también una gente de provincia haciendo cosas tan grandes en la capital del país. Carlos Julio, hicimos cosas grandes allí. Bueno, Alfonso, ¿alguna anécdota particular de ese paso muy exitoso de esos inicios aquí en Bucaramanga, aquí en Santander? Bueno, tengo anécdotas muchísimos. Me imagino. Pídame el estilo de la que quiere y se la voy a contar. Bueno, aquella que ponga a reír a los televidentes, porque bueno, luego voy con las últimas entrevistas. Hombre, se ha vuelto célebre, pero sin duda por esa brillante trayectoria. Adelante, pues, ¿cuál le gusta? Bueno, no, digamos, del vallenato, de las que yo recuerde, por ejemplo, el día ese que llevamos a Rafael Orozco, él andaba con una grabadora Sankey, se la robaron en pleno baile, y Rafael decía que no volvía a cantar si no podía grabarse el baile. Nos tocó a esa hora, a través de un amigo, ir a comprar una grabadora a San Andresito de la ciudad de Bucaramanga, a Rafael Orozco.
En cuanto a radio, por ejemplo, recuerdo todas las de Jorge Luis Cano Cardona. El famoso fósforo en el partido ese Junior Bucaramanga. Ah, sí, me acuerdo. Eso fue impresionante. Cañandonga, como le decían. Sí, el que tenga un fósforo que lo prenda con el Combo Deportivo Caracol. Ese es otro. No, todos los enfrentamientos que sosteníamos en radio con la gente de RCN eran, la gente creía que nos íbamos a matar, pero al fin y al cabo era puro colegaje. Con Carlos, con Iván Mejía en Bogotá. Es que han sido tantas anécdotas, mi querido Carlos, que podemos hacer un programa completo. No, y por eso lo hemos invitado hoy sábado, porque es el espacio dedicado a los colegas que triunfan en Colombia. Pero yo dije, tengo que invitar a Alfonso Quintero Salazar, porque soy testigo de ese crecimiento, de esa carrera. Como me acuerdo, cuando yo llegué en el 93 a Bogotá y me encuentro con usted allá, hicimos una gran amistad, pero esas buenas anécdotas, la forma como usted arremedaba a Iván Mejía Álvarez, a Carlos Antonio Vélez, creo que llegaron a compartir juntos en el grupo radial. Esa si quieres se la cuento. No, resulta que cuando yo trabajaba con Carlos Antonio Vélez, entonces Carlos me decía que le pusieron apodo a Iván Mejía, porque ellos se odiaban. Iván estaba en todo el área y nosotros en el grupo radial. Entonces yo le puse el apodo Marranamona a Iván Mejía. Entonces, en pleno programa, Carlos me decía, a ver, Quintero, ¿qué se te ocurre? ¿De qué hablamos? Y yo le decía, bueno, hablemos de Marranamona. Entonces, obviamente venía la risa y lo demás, y Carlos se tiraba al piso prácticamente de la risa. Bueno, en 1989, Carlos recibe una oferta de Antena 2 de RCN y se va con Pache Andrade. A mí me llaman, pero la plata que me ofreció RCN no me convenció y me quedé ahí en lo que después se llamó Colmundo. Entonces yo llego, voy a RCN, regreso y cuando me dicen, estoy grabando una promoción ahí en Grupo Radial Colombiano, cuando me dicen, le vamos a presentar el nuevo director. Y era Iván Mejía Álvarez. Me dice Iván saliendo del estudio, me dice, ¿y vos cómo era que me decías? Y yo le decía, Marranamona. Bueno, a partir de ahora nos vamos a meter contra Candelillo. Candelillo, sí. Me acuerdo tanto que usted pues contaba esas historias de Iván cuando se levantaba todo furioso. Él no necesitaba que nadie lo provocara, sino él mismo se autoprovocaba, ¿no? Sí, ¿qué me mira, gordo? Bueno, esas historias. Pero, Alfonso, llega el momento en el cual usted toma una decisión que no es fácil. Emprender. Cuando usted viaja al país del norte, a Norteamérica, Estados Unidos y luego va a Canadá. No es fácil llegar como a usted le tocó llegar y luego pues triunfar, que espero que hablemos ahora cómo está precisamente en estos momentos en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa ida de Alfonso Quintero a los Estados Unidos y luego a Canadá? Bueno, actualmente estoy en Mega TV, al lado de Jaime Bailey. Tenemos un canal muy exitoso aquí en los Estados Unidos. Ese es el presente. Y por supuesto un canal que los invito a seguir que se llama Super USA TV en Facebook y YouTube. Super USA TV. Bueno, la cosa se produce en el 87. Nos traen a los Juegos Panamericanos de Indianápolis, a todo ese grupo radial colombiano. Y después de Indianápolis nos regalan un viaje a Nueva York, Carlos Julio, un viaje a Nueva York. Yo llego a Nueva York y estoy en un restaurante allí, hay un muchacho que venía a hablar con Pache Andrade, pero Pache era muy prepotente. No sé si se le habrá pasado, pero la cosa es que Pache no atendió al muchacho. Y el muchacho lo que le venía a ofrecer era trabajo a Pache para una estación de radio que se llama Radio Guado 1280 en Nueva York. Entonces yo lo vi al muchacho sentado ahí, Gerardo Reyes Díaz, y yo llegué como santanderiano, me fui y me senté con él. Y le dije, cuénteme, hermano, ¿usted qué? Dijo, no, yo trabajo en Radio Guado y vengo a contratar a Pache para que me transmita la Vuelta a España, el Tour de Francia. Pero Pache ni siquiera le dio bola al tipo y el tipo quedó aburrido. Y yo le dije, mira, yo narro ciclismo también, narro fútbol, narro boxeo, narro béisbol. Es más, acabo de narrar los Panamericanos. Y el tipo, claro, viene a preguntar por Pache de la altura de Marco Antonio Bustos, Sergio Ramírez, Edgar Perea, Juan Manuel González. ¿Quién era Alfonso Quintero? Nadie. El tipo, sin embargo,
le caí bien y toma el teléfono de mi casa, no existían ni celulares ni nada. Y le digo yo, si quiere le hago una prueba, y me llevan a la emisora y le grabé en el estudio de grabación narrando todos los deportes y me vine para Bogotá. Seguí ahí mi trabajo en el grupo radial cuando un día me dice, mi esposa, lo necesitan de Nueva York. Y era él. Había llamado a todos los locutores de Colombia importantes y todos se comportaron igual que Pache. Y resulta que empieza a narrar ya Vuelta a España para Radio Guado. De ahí todo lo que se hizo, Copas Américas, Mundiales, Mundial del 90, 94, 98, y en esa época lo traen a él para que monte la estación de Radio Caracol en Miami, y ya me trae el de Bogotá y montamos Radio Caracol Miami con William Restrepo, Eucario Bermúdez al mediodía, y yo estaba en la tarde de 4 a 7. Y esa emisora aquí fue un éxito. Durante 10 años ocupando el primer lugar, Carlos Julio. Y ahí se produce la... Excelente. Alfonso, por lo general siempre se dice, no, es que tiene un padrino, este le ayudó, este influyó, pero yo he sido testigo de su carrera. ¿Pero hay algún padrino que haya influido en esa etapa final de su carrera para llegar al país del norte o no? Mérito. No, para Estados Unidos, Gerardo Reyes Díaz, claro. Sí, claro. Allá, claro. Pero claro. Aquí de Colombia... No, nadie. Lo que pasa es que yo siempre he creído, Carlos Julio, que primero la gloria y la honra para Dios. Yo siempre he creído que siempre hay alguien. Tú me ayudaste a mí a formarme como periodista a los 16 y 17 años. Álvaro Alférez me dio una oportunidad en radio como comentarista deportivo y después narrador. Carlos Antonio me lleva a Bogotá. Después tú me das una oportunidad en Señal Colombia a mí para que yo narre en televisión. Después Gerardo Reyes. Siempre va a haber alguien. Lo más importante, Carlos Julio Castellano Rincón y amigos televidentes, que nunca se le olvide a uno darle a esas personas el agradecimiento. Siempre le debes a alguien siempre. Entonces, ¿qué hay que hacer, Carlos? Hay que devolver todo lo que nos han dado. Así que tú te puedes imaginar, mira, carreras radiales, la de José Luis Alarcón, llegó a la radio por mí, Gonzalo Rojas, Julio César Galvis, te puedo hablar unos 5 o 6 más, Edgar Villamizar, en Bogotá, Marden Devia, Jaime Orlando Pulido, te puedo dar otros 5 o 6 más en Bogotá, y ni hablarte de Estados Unidos. Entonces siempre he tenido la vocación que lo que tú hiciste por mí, que Álvaro Alférez hizo por mí, Gerardo Reyes, yo lo he hecho por otras personas. De eso se trata. Sí, Alfonso, usted también le ha dado la mano a muchos colombianos, colegas que han llegado a los Estados Unidos. Es difícil llegar cuando no hay un norte, cuando hay una orientación. Sí, hay más, es decir, cuando llegas a este país que no conoces ni los derechos, ni cómo se mueve el país, es muy difícil, y más si no hablas el idioma. Yo estoy desde hace muchos años haciendo lo mismo que alguien hizo por mí, desde cómo abrir una cuenta de banco, dónde conseguir un buen hospedaje, dónde conseguir trabajo. Este es un país que tiene mucho trabajo, o sea, hay muy buenas ofertas de trabajo. Entonces siempre trato de ayudar, siempre estoy pendiente. Estoy rodeado de un grupo bonito, Carlos Julio, de abogados de inmigración, abogados de accidente. Tengo clínicas que me ayudan a una persona que no tenga seguro médico, planes médicos, contadores, y a toda la gente trato de ayudarla. Mira, ves donde tal persona, llama a tal persona, busca a tal persona, porque es como un apostolado. Este país no es fácil, no es fácil. La gente dice, no, voy a ir a Estados Unidos. No es fácil, pero en la medida que tú conoces el sistema, te adaptas. Yo me hice ciudadano en el 2007, ya cumplí 15 años de ser ciudadano americano, pero obviamente, Carlos Julio, si puedo ayudar a un paisano, lo voy a hacer con todo el amor del mundo porque alguien lo hizo por mí. Qué bueno, Alfonso, porque precisamente eso es devolver. Sí. ¿Qué hay de nuestro amigo Wilson Quiñones? Wilkie, muy conocido. Bueno, Wilson vive en Tennessee, en una ciudad que se llama Nashville. Allá está, trabaja en radio. Su hijo es un soldado, oficial del ejército norteamericano. Y Wilkie feliz, ya un hombre vive por allá entre las montañas. Un ermitaño. Sí, ya ni bebe.
Hace rato. Bueno, Alfonso, últimamente lo hemos visto, como lo decía al inicio, en su presentación, en entrevistas con personajes, los últimos que pude ver a Jorge Barón Televisión, pero también me causó lo de Jaime Bailey. Yo creo que son 2, 3 invitaciones y algo muy importante para que tenga la posibilidad de estar no una, sino 2 o 3 ocasiones en el set, con este hombre muy picante en sus entrevistas. Pero tú sabes que con Bailey pasó algo muy curioso, no ahora que trabajamos en el mismo canal, sino cuando yo trabajaba en ESPN, duré 10 años en ESPN, Estados Unidos. Entonces un día me invita Bailey, comenzando el Mundial del 2014, mi querido Carlos Julio. Y le digo yo, y de entrada estábamos ahí en el camerino, él y yo conversando, él con su libreta. ¿Qué crees tú? ¿Por dónde enfocamos la charla? Y le dije, Jaime, es tu programa. Yo hago lo que tú digas. No, pero me gustaría que te sintieras cómodo, ¿qué tal? Y le dije, no, métele mano que yo me voy a sentir cómodo por donde te metas. Entonces, de entrada me dijo, ¿qué tal si te pregunto la final del Mundial? Yo le dije, sí, anótala. Alemania, Argentina. Ahí es, antes del programa, Carlos Julio. Sí. Y con esa pregunta, conociéndolo a él, me quemó al aire. Bueno, tenemos a Quintero de ESPN. Yo le dije, mira, ¿cuál será la final? No se había inaugurado el Mundial. Le dije, la final será Alemania-Argentina. Y resulta que esa fue la final. Me invitó el día que terminó el Mundial y de ahí adelante, cada vez que hay fútbol o cosas importantes, me invita a hablar de fútbol con él. Agradable. Bueno, Alfonso, ya en la parte final, usted habla de su programa, de la virtual. ¿Qué importancia le concede a las redes sociales en el ejercicio del periodismo deportivo? Yo creo que, por ejemplo, los que nos hemos preparado, como Carlos Julio Castellanos, como toda la gente que nos está viendo, que han pasado por una universidad, a veces nos duele que cualquier persona que no tiene noción de cómo manejar, simplemente manejar el tema de la comunicación, simplemente se convierte en influencer, en youtuber, por decir 3 o 4 cosas. Los jóvenes ya llegaron para esta época, eso es de ellos, les pertenece. A nosotros las redes sociales es un mecanismo para seguir vigentes, pero también me he dado cuenta a través del TRO en Colombia, no sé, Caracol Televisión, me imagino, o Mega TV aquí en Miami, o Univisión, que es nuestra competencia, que la televisión la están viendo la gente mayor de 40 años, o sea que vamos a tener vigencia, gloria a Dios, hasta el final de nuestras días. Todos los jóvenes, yo no cuestiono nada, fuimos jóvenes también, pero sí me gustaría mucho que se prepararan como nos preparamos nosotros, Carlos Julio. Ha sido una larga tarea, pero esto no fue de paracaidista. Todo, Carlos Julio, que hemos logrado con personas como tú, que aprovecho en nombre de todos los periodistas deportivos de Colombia para felicitarte por lo que has hecho por nosotros a nivel nacional e internacional con los periodistas deportivos. Nos hemos preparado. Mi recomendación para los jóvenes que nos están viendo es que se preparen. Puede ser el mejor influencer, el mejor youtuber, pero prepárense. Alfonso, finalmente, ¿algún sueño no cumplido? ¿Algo que le falte por hacer? No, yo creo que, es decir, yo todos los días me levanto periodista, Carlos, yo soy periodista. Yo lo que le he pedido a Dios es que no me permita dejar de amar tanto esto, Carlos. Lo amo tanto como cuando nos sentábamos en la tribuna del Alfonso López a hablar de periodismo, cuando nos sentábamos en los Bucaritos o el mesón de los Búcaros bajo una botella de aguardiente a hablar de periodismo. Amo el periodismo. Mis asignaturas personales se cumplieron, mis 3 hijos felizmente casados, son profesionales, mi madre la tuve como una reina hasta el final, mis amigos voy a encargarme de ayudarlos hasta el final, al que más pueda, y mi profesión ya realizado. Entonces, de pronto, Carlos Julio, añoro un apartamento allá en Bucaramanga, no sé, charlando con los amigos, tomando whiskycito y escuchando vallenato. Eso quizás sería un final muy bonito. Es decir, eso le iba a decir, retorno al país luego de cumplidas unas metas está en la agenda de Alfonso Quintero Salazar. Sí, está en mi agenda. Yo estoy tratando, ahora tengo un proyecto muy bonito, oportunamente te lo voy a contar a ti y a los televidentes cuando lo termine. Estoy yendo a Colombia cada mes, pero en Bogotá tiene la base ese proyecto,
que tiene mucho que ver también con Estados Unidos. Pero sí, Carlos, ya yo empecé desde que pasó el COVID a diseñar mi retiro entre Colombia y Estados Unidos. Tengo un cordón umbilical aquí, que son mis hijas, mis yernos y una buena pensión. Y tengo la posibilidad, te repito, de también estar moviéndome en los dos países. Y eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Colombia y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Felicitaciones. Un reconocimiento que le hemos querido hacer aquí, en esta franja de protagonistas de Oro Noticias. Que siga cosechando esos éxitos, que tenga un pronto regreso a nuestro país. Pero lo más importante, que siga siendo esa persona sencilla, buen amigo, que le tiende la mano a quien llega desorientado, como nos suele llegar a muchos cuando pisamos un país donde muchas veces, casi por no decir siempre, de pronto el idioma se convierte en un gran obstáculo. Y como dice nuestro himno, santanderiano siempre adelante, santanderiano ni un paso atrás. Gracias, Carlos Julio, de las entrevistas maravillosas que he disfrutado. Me siento muy, muy orgulloso de ser colombiano, pero sobre todo de que Bucaramanga sea mi patria chica. Amo Bucaramanga y ni un paso atrás. Sí, claro. Patria grande, Codaxi en el Cesar, ¿no? Bueno, Alfonso, muchas gracias. Abrazos, Oro Noticias. Bueno, igualmente. Hoy en Protagonistas, un buen colega de una trayectoria muy brillante, muchas realizaciones, demasiadas anécdotas, un buen camino. Y bueno, con la esperanza de que pueda volver a nuestro país. Hablamos de Alfonso Quintero Salazar, muy próximo a cumplir 50 años de ejercicio periodístico. Nosotros nos despedimos invitándolos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Aquí en Oro Noticias, para estar bien informado.